Y hermanos, y prestemos atención, gloria a Dios, porque el Señor habla a nuestras vidas cada día, gloria a Dios. Y es que reverencia a la palabra del Señor y prestemos atención, hermanos, aleluya. Así que el tiempo con el siervo del Señor en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Damos gracias a Dios por este día más. Yo sé que está caliente, pero Cristo toma el control. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele la mano a su hermano y dile, qué bueno que viniste hoy. Pero díselo con ganas ahí. Dile, qué bueno que estás acá. Qué bueno que no te quedaste en tu casa. Y qué bueno que oigas palabras. ¿Dónde está tu Biblia? Aleluya. Dale un abrazo ahí. Dale un abrazo, que Cristo no está muerto, Él está vivo. Hace 2000 años resucitó. ¿Cuántos lo creen? Él resucitó hace 2000 años. Arreglame el micrófono, por favor. Subime el volumen. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 17 del 7 al 10. Let's open our Bibles in Luke chapter 10. El tema se llama La tarea del verdadero siervo. Lucas capítulo 17, versos 7 al 10. The message of this night is the mission of a true servant. Jesús está buscando siervos, ¿cuántos lo creen? The Lord is seeking servants, Hombres que le sirvan men that serve Him de verdad. truthfully. Y mujeres también. Cuando decimos Women as well. siervos, When we say servants, estamos hablando de mujer y hombre. we're speaking of men and women. El Señor quiere que nosotros The Lord wants us to seamos siervos de Dios. be faithful servants. ¿Qué es un siervo? What's a servant? Es un servidor. It's someone that serves, Es uno que está apto someone that is prepared para servir. to serve others. Y el Señor nos ha llamado para servir. And the Lord has called us ¿A to cuántos serve. los ha llamado para servir? How many has the Lord Hay un called? dicho, el There's que a no saying. sirve, no sirve. They're just saying, who doesn't work at O all. sea que tenemos que servir. So we must work. Y el que nos califica And who qualifies us es Cristo Jesús. is the Lord Jesus Christ. ¿Ya lo tienen? Verso 7. Y vamos a poner atención a la palabra, ¿ok? Amen. Let us pay attention to the word of God. El verso 7 dice, ¿quién de vosotros, hay una pregunta que Jesús hace, teniendo un siervo que ara o apacienta, gana a ganado, al volver él del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa? Verse 7, and which of you, having a servant plowing or tending sheep, will say to him when he has come in from the field, come at once and sit down to eat? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de comer y beber. Verse 8, but will he not rather say to him, prepare something for my supper, and gird yourself and serve me till I have eaten and drunk, and afterward you will eat and drink? El verso 9 dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Verse 9, does he thank that servant because he did the things that were commanded him? I think not. El verso 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Verse 10, so likewise you, when you have done all those things which you are commanded, say, we are unprofitable servants, we have done what was our duty to do. Levanta tus manos ahí. Raise your hands. ¿Cuántos quieren ser siervos del Señor? How many want to be servants of the Lord? ¿Cuántos quieren ser siervos del Señor? Vamos a orar, ¿ok? We're going to pray. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en Thank esta you, Father. noche.
Te bendecimos, We bless your name. bendecimos tu nombre. We bless your Te name, pedimos Father. por el pueblo We pray for your para que people tú abras su so you entendimiento, can open our para que understanding, ellos puedan mantenerse firmes, so we can remain firm, creyendo que believing tú los has llamado that you have called con un us propósito. with a purpose. Y en esta tarde, Padre, And this afternoon, te Father, damos gracias por tu we give you presencia, thanks for your por presence, tu amor, for your love, por tu for your misericordia. mercy. Ponemos estas peticiones de estas personas, We put these petitions ponemos por Santos, for Santos, Elvira Álvarez, for Elvira, Wilber, for Wilbur, Uciel Mejíbar, for Musiel. Francisco Paul, We pray for Pedro Francisco, Vázquez, for Pedro, Elvis Maldonado, for Elvis, Denis Maldonado, for Dennis, la familia Velázquez. for the family Velasquez, Si pueden orar ustedes, hermanos, ¿pueden orar o no? Víctor Velázquez, for Victor Velasquez, Víctor Junior Velázquez, Victor Jr. Velasquez, Patricia Velázquez, Patricia Velasquez, Laura Patricia González, Laura Patricia Alejandro Gonzalez, Velázquez, Alejandro Jasmine Velasquez, Velázquez, Jasmine Velasquez, Octavio Velázquez, Octavio Velasquez, Herminio Hernández, Herminio Hernández, Bianca Chaires, Bianca Chaires, Jaime Castañeda, Jaime Castañeda. sanación para toda la familia. We pray for healing for the Envía family. sanación, envía paz, Lord, tranquilidad. send peace. Por and well-being. Alejandro, Señor, echamos For fuera toda Alejandro, enfermedad de We artritis, cast out arthritis, toda Father. enfermedad del In estómago, Jesus' name. Señor. Any the Todo sickness in the espíritu de stomach, enfermedad any sea spirit echado of fuera, sickness Padre. is casted out. Por Octavio, Señor. We pray for Octavio. Gracias por la sanidad We thank you for que the tú has healing hecho en su estómago. that you have done in his stomach. Por Jesús, For Padre. Jesus, Father. Chalder, Señor, en el Jesus nombre de Childers, Jesús. we pray, Father, in the Por name of Rosario Jesus. García, For Padre. Rosario Garcia. Oración por mi hermano José y familia Prayer for Jose y and his por su family. vida espiritual. For his spiritual life. Bendícenos, Señor. Bless us, Father. Háblanos en esta tarde. Speak to us tonight. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden tomar asiento. You may take a seat. En Lucas capítulo 17, 7 al 10. In Luke chapter 17, verse 7 to 10. En esos 4 versículos In these 4 verses, nos dicen que no podemos pretender que Dios no deba algo. it says that we cannot pretend that God owes something. Cuando hayamos hecho lo mejor When we have given our all, que pudimos solo, that we have been able habremos to do, cumplido that we have con fulfilled nuestro deber. with our duties En todo caso, in every way, está obligado a hacer. we are obligated to do anyways. Y vamos a hablar acerca de la tarea del verdadero siervo. We're going to speak of the assignment of a true servant. Una de las cosas que el Señor dijo claro, One of the things that the Lord said clearly, oren por obreros, pray for workers, porque la mies es mucha. because the land is Y los not, obreros son pocos. and the workers are so little. Hoy en este tiempo Today in these times, necesitamos we need tomar una decisión. to take a decision. Ayer el Señor nos habló Yesterday the Lord spoke to us acerca de la importancia The Lord spoke to us about the de importance nosotros that we, para poder volver ¿cómo se llama? A la fortaleza. the importance that we must return to the strength. Jesús sabía que sus discípulos The Lord knew that his disciples no iban a quedar solos. were not going to stay Por eso behind. Él le dio instrucciones a sus discípulos. He gave instructions to his disciples. Y una de las instrucciones And one of the instructions he que le gave dio es en Mateo capítulo 9, was in o Matthew mejor dicho, chapter, en Lucas capítulo 9, in Luke, in chapter 9, mandó a 12, he sent 12. y del capítulo 10 mandó a 70. And in chapter 10, he sent 70. ¿Cuál era el propósito? What was the purpose? Jesús le dijo, no llevéis alforja, Jesus said, do not take ni anything, vestido, nor clothing. ni vestido, ni sandalias extra, Don't take any shoes extra, porque el obrero es digno de su salario. because the worker is worthy of his ¿Qué quiere wages. decir eso? What does that mean? Que todo lo que hemos recibido That everything that we have received por fe, by faith, tenemos que darlo por fe. we must give it through faith.
Y el Señor está buscando The Lord is seeking siervos servants que le sirvan de verdad. who serve him truthfully, Hombres que estén definidos men who are definite para llevar to take el mensaje the message a aquellos que necesitan. to those who need to hear the message. En Mateo capítulo 28, In Matthew chapter 28, verso 18, verse 18, dice que Jesús se acercó it says that y, Jesus y drew les near habló diciendo, and spoke to his disciples, saying, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. he said, all authority has been given to me in heaven and on earth. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Que Jesús les habló acerca de una misión That Jesus was speaking about a de mission, la iglesia. the mission of the church. La iglesia en el Antiguo Testamento no existía. The church did not exist in the Old ¿Dónde Testament. empezó la iglesia? When did the church start? En Hechos capítulo 2. In Acts chapter 2. Joel en Joel capítulo 28 In the prophet Joel chapter 2 verse 28, habló de una profecía he prophesied que se cumplió en Hechos capítulo 2. that was fulfilled in Acts chapter 2. Ahí empezó la iglesia. That's where the church started. La iglesia verdadera. The true church. ¿Quién es esa iglesia verdadera? Who is that true church? Somos nosotros. That is we. Ahí vino el Pentecostés. Pentecost came Los hermanos fueron fortalecidos, and the brothers were strengthened, revestidos invested de poder with power por dentro y por fuera. inside and out. ¿Por qué razón? Why? Porque había una misión que cumplir. Because there is a mission to fulfill. Jesús se iba a ir. Jesus was going Él to no se leave. iba a quedar en la He tierra. couldn't stay in the Él earth. tenía que irse. He had to leave. Por eso Él les dijo, That's why he said, necesito irme de este mundo. I need to leave from this world, Pero no les voy a dejar huérfanos. but I will not leave you Voy a abandoned. enviar al Consolador. I will send the El helper, Espíritu que los va a guiar a toda verdad. the Holy Spirit who will guide you to every truth. Y eso tienes que mantenerlo tú. And we must remain in that. Si ayer recibiste una bendición, If yesterday you received a ayer el blessing, Señor te habló, the Lord spoke ayer to el you, Señor te ministró, He ministered to hoy you. debías de servirle mejor. Today you must come better to Ayer serve Him. supuestamente el Señor te liberó Supposedly the Lord delivered para you que tú le yesterday, alabes mejor. so you can praise Him better. El Señor habló que hay mucha incredulidad The Lord said there's a lot of y unbelief. cuando hay incredulidad And when there is unbelief, recibes la bendición, we restrain te the blessing. emocionas We have emotions, y después vuelves a estar lo mismo. and we return to Y being the Dios same. no quiere eso en nosotros. God does not want that from us. Dios quiere que mantengamos He wants you to lo remain que Él nos da a nosotros. in what He has given Por to esa you. razón es que nosotros traemos siervos That's why we bring para servants. que si no crees la palabra de If you nosotros, do not believe our word, creas la palabra por ellos. believe the word through Y them. Dios sabe la necesidad de cada uno The de Lord nosotros. knows your need. El Señor habló. The Lord has spoken. El Señor quiere que tú saques toda incredulidad. He wants you to give Him La your unbelief. incredulidad anula lo que Dios te habla. The unbelief restrains what God speaks to you. Tienes que aprender a recibir el mensaje en el Espíritu. You must learn to receive the message in the Spirit. Abrir tu corazón Open your heart para que tu corazón esté lleno de Él. so that your heart can be filled by Him. Ahora en Mateo 28, In Matthew chapter 28, Jesús se le apareció a los 11 discípulos. Jesus appeared to the 11 disciples. Acuérdense que Judas, Remember that Judas que era uno de ellos, was one of the 12 lo disciples, traicionó. betrayed Porque eso Jesus, ya estaba escrito. because it was written in the Bible Que había uno que iba a traicionarlo. that one was going to betray Him. Jesús le dijo a los 12 discípulos, Jesus told His 12 y yo disciples, los he escogido. I chose you. Dios te ha escogido a ti. God has chosen you. ¿Crees que te ha escogido o no te ha escogido? Do you believe that He chose you? Y cuando Dios nos habla, And when God speaks to you, tenemos que abrir nuestro espíritu y nuestro corazón we must open our hearts and our para spirit recibir el mensaje que Dios nos ha dado. to receive the message of Para God, que nosotros caminemos so that we can walk en obediencia a Dios. in obedience towards God. Jesús resucitó Jesus resurrected, y se presentó a los 11 and He appeared to His 11 disciples, y les dio un mensaje and He told them a message en Mateo 28. in Matthew 28.
Judas había muerto, Judas had died. Judas se ahorcó, He hanged himself se murió and he passed away porque era el hijo de perdición. because he was the son of perdition. Jesús dijo, Jesus said, yo los escogí a los 12, I chose you, pero uno de ustedes but from one of you es del maligno. is from the wicked one. Judas nunca entendió Judas never el understood ministerio de nuestro Señor the Jesucristo. ministry of our Lord Jesus Christ. Ahora el Señor, Now the Lord, en Mateo 28, 18, in Matthew 28, verse 18, Jesús se acercó hablando diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. La palabra de Dios dice The word of God says que el Padre that the Father le entregó toda autoridad a Jesús. gave all authority to his son Jesus. Y en el nombre de Jesús, And in the name of Jesus, los demonios se tienen que sujetar. ¿Cuántos demons lo creen? flee. ¿Qué es potestad? What is power? Poder, autoridad. It's authority Sobre toda serpiente, above serpents, escorpiones. scorpions. ¿Qué tipifican los serpientes y las escorpiones? What do serpents and scorpions represent? Demonios. Demons. El mundo afuera está plagado de demonios. The world is plagued with demons. El apóstol Juan dice claro, The Apostle John says, hijitos, ustedes son de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. he said, beloved, you are of God, and the world is under darkness. Ahora Dios nos ha escogido a nosotros Now the Lord has chosen us para que llevemos el mensaje a los que están afuera. so we can take this message to those outside. Tú vienes acá, Now we come here, te tienes que edificar, we must edify tienes ourselves, que aprender, we must learn tienes que llenarte, and get filled armarte de la armadura de Dios and arm yourselves with the y armor of salir God afuera a llevar el mensaje. and go outside and take this message of God. ¿Por qué razón te digo esto? Why do I tell you this? Porque el Señor está buscando siervos, Because the Lord is seeking for servants, personas que realmente le crean, people who believe in Him truthfully, personas que confíen en Él, people who trust in Him, no personas emocionalistas, not emotional porque people. la emoción te puede desviar. Because emotion you can lose track. Y les dio una orden aquí el Señor. And Jesus gives them an order to ¿Cuál his fue la disciples. orden? What was this order? Por tanto, id. He said, go therefore. ¿Qué significa la palabra id? What does it mean when he says go? Una orden. It's a commandment. Y el evangelismo no es solamente para el pastor ni para los líderes, es para todos. Evangelizing does not consider only acá, hermano? pastors or the leaders. Todos tienen el poder y la autoridad de echar demonios. All of us has the power and authority to cast out demons. ¿Están acá? Are you here? Pero cuando no le crees a Dios, But when you don't believe in God, dices que no puedes. you say, I can't. Y eso es lo que arruina And that is what muchas destroys veces many times que tú des testimonio that you give a testimony los que están afuera to those who are outside, atados por Satanás. restricted from the devil. Y el Señor nos habló ayer And the Lord spoke to us, a cada uno de nosotros. to each and every one of us. Y de hacer que discípulos. He says, go therefore and make disciples. Una orden que el Señor ha dejado. This is a commandment that the Lord has set upon us. Cuando Cristo venga, Now when Christ returns, Él nos va a llamar a cuentas He's going to call us to account de lo que te ha dado. that which He has given to you. ¿Qué has hecho en tu vida? What have you done in your life? ¿Cuánta producción has producido en tu vida? How productive were you? ¿Cuántas almas has ganado para el reino de los cielos? How many souls have you won for the kingdom of heaven? Aquí podemos estar felices, We can be here joyful, aquí queriendo demostrar, trying to demonstrate, y el Señor les enseñó algo a los discípulos. but the Lord showed something to His Que la disciples. pelea no es aquí adentro, That the war is not inside here. la pelea está allá afuera. The war is outside. Dale palmas al Señor. Praise the Lord. ¿Qué quiere decir eso? Que este es un campamento, es un lugar de refugio, This place is like a base, a refugee, donde Dios te da la armadura,
where God gives you His para que tú armor lleves el mensaje afuera, so that you can take His message outside donde las almas están muriendo. where the souls are perishing. Y cada alma que tú ganas And every soul that you won es for una God, corona para tu, una perla para tu corona. it's like a gem for your crown in heaven. Y el Señor le dijo, por tanto, id y hacer discípulos. The Lord said, go therefore and make disciples. ¿Qué es un discípulo? What is a disciple? Es una persona que sigue al maestro. It's a person who follows the teacher. El Señor no vino por miembros, Christ did not come for members. Jesús vino por discípulos. He came for disciples. A todas las naciones, Make disciples of all the nations, bautizándolos en el nombre del Padre, baptizing them in the name of the Father en el nombre del Hijo and of the Son y del Espíritu Santo. and of the Holy Spirit. El 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. O sea que hoy es el tiempo de la siega, So today is the time. hoy es el tiempo en que el Señor nos va a equipar para que nosotros llevemos el mensaje afuera. It's the time that the Lord is going to equip us to Necesitamos take llevar this el message. mensaje porque ¿quién va a predicar? Because who else is going to take the message? ¿A quién va a enviar el Señor si no es a nosotros? Who is the Lord going to send? Tú y yo estamos encargados. You and I, we are in charge. ¿Sabes de qué? You De know llevar of el what? mensaje de salvación. We are in charge to take the message of Hay mucha salvation. necesidad allá afuera. There's a lot of need outside. Yo sé que este tiempo estoy yendo a unos hogares. And these days I've been going to He some visto la homes. necesidad que hay en las personas. I have seen the need in the people. Y el Señor quiere que nosotros vayamos And the Lord wants us to y go llevemos ese mensaje. and take this message. Si vamos a Marcos capítulo 16, Let's turn to Mark chapter 16, verso 14. verse 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto. Says, later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. A los que habían visto resucitado. Those who have seen him risen. Quiero que pongan atención a esto. Pay attention to this, please. 3 años y medio Jesús 3 years and a half, Jesus, se sentó con ellos. the Lord sat with the Ellos vieron disciples. los milagros, They saw the miracles. vieron las sanidades, They saw the healings. vieron cómo Jesús calmó la tempestad, They saw how Jesus calmed the storm, vieron cómo Jesús caminó sobre las aguas, how he walked above the vieron, water. vieron cómo Jesús multiplicó los 5 panes They saw how he multiplied the y 5 les dio de bread, comer a más de 20,000 personas. and he fed more than 20,000 people. La Biblia solo habla de 5,000 The Bible says only hombres 5,000 sin mujeres y niños, men and women, including children, porque ellos estaban 3 días escuchando el mensaje del Señor. because the people were hearing for 3 days the message Vieron la of Jesus. multiplicación de los panes. They saw the Y los multiplication of the peces. bread and fish, Pese a eso, and all through that, no le creyeron a Jesús. his disciples did not believe in him. Mira cómo es la naturaleza del Señor. You see how our nature is? Dios te puede hablar cosas maravillosas, God can speak to you wonderful things. recibes, lloras, You cry, you receive pero it, después te olvidas de lo que Dios te ha hablado. but then you forget what God spoke to you. Ese es el problema del ser humano. That is our problem as humans. Jesús tuvo que reprocharles Jesus had to rebuke his la disciples, incredulidad de su corazón. their unbelief in their hearts. Por eso cuando viene un mensaje, That's why when there is a message, cuando viene una administración de Dios, a ministering of God, es para que tú abras tu corazón, it's for us to open our abras hearts tu espíritu Open our y spirit. recibas el mensaje en tu espíritu and receive the message in our spirit y retengas lo que Dios ha derramado en tu vida and retain what God has poured in your life para que tu vida sea mejor. so you can be better. Y el Señor hace un momento habló And the Lord recently spoke to us que hay mucha incredulidad. that there's a lot of unbelief. Y eso es lo que pasó con los discípulos. And that's what happened to the Porque disciples. Jesús conocía Because Jesus knew
el corazón de ellos. He knew their hearts. Muchos dieron testimonio que Jesús resucitó Many gave testimony that they saw y Jesus ellos todavía resurrect, no le creyeron. and his disciples did not believe. Y les dio una orden en el verso 15. And he gives them a commandment in verse 15. Les dijo, id. Otra vuelta a la palabra id. He tells them again, go. Escúchenme, hermanos. Hear me out, brothers. Cuando tú has recibido a Cristo como tu Señor When you have received Jesus as your Lord, y Dios ha hecho un milagro en tu vida and he has done a miracle in your life, y tienes al Espíritu Santo, you have the Holy Spirit, lo primero que vas a hacer the first thing you want to do es dar tu testimonio is give your a las testimony personas que no creen. to the people who do not Y believe. con tu testimonio And with your puedes testimony, ganar las almas. you can gain the souls. Hello. Y te lo voy a comprobar con la Biblia. And let me prove it with the Bible. Muchos han recibido, han hecho milagros de Dios en sus vidas y tienen miedo a hablar a las personas. And God has done a lot of miracles in many people, but they're afraid to speak the Tienen message miedo of a God. llevar el mensaje afuera. They're afraid to preach the message outside. ¿Por qué tienen miedo a llevar? Why are they scared? Tal vez tienen vergüenza. Maybe they have Y el embarrassing Señor dijo, embarrassment. si tú me niegas The Bible says, Jesus said that if you deny me delante de los hombres, before men, yo te voy a negar delante de los ángeles de mi Padre. and I will deny you before the angels of my Father. Hay un peligro, hermanos. There is a danger there. Tu vida está para servir a Dios. Your life was made to serve God. ¿Cuántos le dan palmas? How many praise the Lord? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Tú puedes predicar con tu testimonio. You can preach with your testimony. No necesitas conocer toda la Biblia. You don't need to know a lot of Bible. Con dos o tres capítulos que sepas, With 2 or 3 chapters that you know, puedes hablar. you can speak to Hay the un people. verso en la Biblia, dice San Juan capítulo 3:16, habla del amor de Cristo. In John chapter 3 verse 16 speaks of the love of Christ. San Juan 14:6, John él dijo, yo 14:6, soy el camino, la verdad y la vida. he said, I am the way, the truth, and the life. La gente quiere conocer ese camino. People want to know that way. La gente quiere conocer a Cristo. They want to know who is Christ. La gente quiere ser libre The people want to be de delivered la religión, from religion, del engaño from de betraying Satanás. of the devil. Que el Señor lo The reprenda. Lord rebuke him. Ahora aquí dice que el que creyere, And it says here, he who believes, nada más. you must believe, that's it. Estaba escuchando el testimonio de de Carlos Anacondia. I was listening to a testimony of Carlos Anaconda, El Señor le dijo, and the Lord told him, quiero que me sirvas. I want you to serve me. Él era empresario. He was an entrepreneur. Vende todo lo que tienes. He told him, sell everything you have, Regálalo y give it away, y yo te voy a bendecir. and I will bless you, the Lord told him. Lo primero que él hizo creer. You know what he did? He believed. Y a los 2 meses de convertido, And once he converted, in 2 months, él le dijo al Señor, he told the Lord, tu palabra dice que el que cree, the word says, he who believes, el que cree. he who Y believes. le dijo, yo creo en lo que dice tu palabra. And this man told, I believe what your word says, God. Y él se fue a un hospital And this man went to a hospital, y no le dejaron entrar. and they did not allow him to go inside the ¿Y sabe hospital. qué dijo él? And you know what this man said? Señor, tápale los ojos a estos guardias. He said, Lord, blind these security men. Y él pudo entrar. And he entered the hospital. Era un hospital grande así, donde había camas, muchas camas. It was a huge hospital building with many rooms. Un lugar donde había puras mujeres enfermas. It was a place where a lot of women were sick. Y empezó a hablarles a las mujeres. And he began speaking to these women. Algunas se hacían las dormidas. Many were acting like if they were sleeping. Otras se ponían audífonos. Many put headphones on No their ears. querían nada. They were ignoring the Y message. al último había una muchacha, But at the end of the hallway, there was a young lady, una joven. a very young lady. Y él se acercó a ella And he drew near to her, y ella le sonrió a él. and she smiled at him. Tenía ella una enfermedad que no podía caminar. And she was paralyzed. She couldn't walk. No podía caminar. She couldn't Tenía walk. parálisis. Y toda la gente sabía que esa mujer no podía caminar y si caminaba se iba a morir. And everybody knew that this woman was paralyzed. Él le dijo, Señor, tú me has enviado And this man said, God, you have sent me,
Y tu palabra dice que al que cree, estas señales le seguirán. And your word says, he who believes, these Y signs will pondrá follow las him. manos sobre los He will enfermos. lay hands on the sick. Así que si tu palabra dice eso, yo lo voy a hacer. And so if your word says that, I will do it En tu nombre. in your name. Y él empezó a poner la mano y dice que antes de poner la mano, And he said, when he put his hands on her, el before Señor putting le, his el hands, Señor le dijo, the Lord told him, esta mujer va a caminar. this woman is going to walk. ¿Sabe qué pasó? And you know what happened? La mujer se paró The lady stood up y empezó a caminar. and began walking. Y cuando vino la enfermera, And when the nurse came, le dijo, ¿tú qué estás haciendo parada? he told the guy, he told the lady, what are you doing? Te vas a morir. You're going to die if you're standing Y ella up. dijo, no, a mí Jesús me salvó. And she said, no, Jesus Jesús healed me me. sanó. Jesus healed me. Y las mujeres que estaban ahí al lado, alrededor, And the ladies that were around her, empezaron, yo quiero que ore por mí, quiero que ore por mí, quiero que ore por mí. they En, began en los- asking, pray for me, pray for en me. es- en el hospital se hizo un problema grande. And there was a huge problem in the hospital. Mi hermano, ese hombre Dios lo usó tremendamente. This man was used by God. Era un hombre Tremendously. empresario, He was an un entrepreneur. hombre que tenía dinero, He had a lot of money. un hombre que tenía banquetes todos los días. He had a great banquet every day. Era un hombre que no le faltaba nada, He lacked nothing, pero él escuchó la voz de Dios but he heard the voice of God. y le creyó a Dios. And he believed in Tú God. puedes tener años en una iglesia You can have years in the church y no hacer nada para Dios. and be paralyzed before God. ¿Cuál es el problema? La But incredulidad. what's the problem? Unbelief. Y pueden venir siervos, te hablan, And people can come to te speak to ponen you, las manos lay their hands on y te you, confías en lo que Dios te ha hablado. and you do not trust what God speaks to you. Y él empezó a predicar, predicar, predicar. Y la enfermera dijo, ¿por qué están así? Es que el pastor vino a predicar por nosotros. And this man began preaching in the hospital, Y él no era pastor, and he wasn't a pastor, pero le creyó a Dios. but he trusted the word of God. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Creerle a Dios. We must believe in God. ¿Cuánto tiempo nosotros How many times we estamos sentados en una silla are seated on a chair y nos dan palabras, and God gives us word. nos enseñan, They teach us, pero no entendemos? but we don't understand. ¿Ah? Y él dice que Dios nos ha dado poder a todo el que cree. And the word says that God has given us power to those who believe. Él empezó a evangelizar con su niño This man began evangelizing with his son, y el Señor empezó a hacer cosas and the grandes. Lord began doing tremendous things. Y era un hombre simple, And he was a simple man, común, a common man, como cualquiera de nosotros. like one of us. Entonces él dice, ¿cuál es el problema en la iglesia? So this man says, what is the problem in the church? Que no le creemos. That we do not believe in God. Un momentito nos emocionamos We get emotional for a moment, y después seguimos haciendo el mismo problema en la iglesia. but then we continue with the same problem in the church. Y las almas se están muriendo allá afuera. And many souls are perishing outside. Tu familia se está yendo al infierno. Your family could be perishing outside. ¿Te gusta irte solo al cielo? Would you like to go alone to heaven? ¿Cuántos quieren que su familia se vaya al cielo? How many want your family to go to heaven? Él dice, por uno empieza a llenarse todo. And he says, by one person you can do a lot of things. El Señor dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. The Lord said, he who believes and is baptized will be saved. Pero mire lo que dijo el Señor, más el que no creyere será ¿qué? Condenado. And he says, but he who does not believe will be condemned. San Juan 3:16 dice, John 3:16 porque de says, tal manera for God so loved Dios al mundo the world, que ha enviado a su Hijo he gave his son, unigénito, only begotten para que son, todo aquel que en él cree that whoever so believeth no in se him pierda, shall not perish, mas tenga vida eterna. but have everlasting life. El que no cree He who does not believe ya es condenado. has been condemned already. Cuando tú no le crees a Dios, When you don't believe in God, no te va a interesar las almas. you will not be interested in souls. Pierdes la sensibilidad. You lose the sensitivity. Y estas señales seguirán, el verso 17, a los que creen en mi nombre echarán fuera, ¿qué?
demonios y hablarán nuevas lenguas. Verse 17, and these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. Las señales nos tienen que seguir, no ir tras las señales. The signs will need to follow us. We do not follow the signs. Hay gente que le encanta ir tras de los predicadores. Many people enjoy following the preachers. No le importa cómo sea el predicador, They don't care about the preachers con tal que haga señales. as long as he does signs and Y las miracles. señales nos van a seguir a nosotros, But a the- los que creemos. But the Bible says that the signs must follow us. Hello. Una hermana me llamó a las 3 de la mañana un día. A lady called me at 3 in the Mi morning. hijo tiene una fiebre, se está muriendo, venga a orar. Yo le dije, no voy a ir. She called me saying, my son has a fever and he's dying. Pray for him. Mira lo que dice Marcos capítulo 16. And I told her, look what Mark 16 ¿Crees que says. el Señor puede usar tus manos? You Sí. believe God can use your hands? She Ponle la said, mano a yes. tu hijo. Lay hands on him. Y le puso la mano y después me llamó, me dice, ya se le fue la fiebre. And she prayed for him, and then the fever Si went Dios away. nos ha dado poder a cada uno de nosotros. God has given us power. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros ir a hablar afuera? What restrains us from preaching outside? El día que Cristo venga, The day that the Lord returns, el Señor no nos va a llevar por la cara bonita que tenemos. He is not going to take us because of our beautiful face. El Señor dijo claro, He said clearly. habló de los talentos. He spoke of talents. A uno le dio 5, He gave to one a 5 otro le talents. dio 2, He gave y to a one 2 otro talents. uno. And to the other y el 1 Señor talent. nos ha dado talentos a nosotros. And God has given to each and every one of Tú us tienes que talents. multiplicar esos You talentos. must multiply your talents. Ah, no importa si el otro no quiere hacer nada. Doesn't matter if the one beside you wants to El do Señor les nothing. ha hablado claro, tomen la decisión hoy. The Lord says clearly, make a decision today. Y si tú le crees a Dios, And if you believe in God, Dios va a hacer cosas grandes con tu He vida. will do great things in your life. Tú vas a trabajar con las almas You're going to work for the soul. y Dios va a trabajar con tu familia. And the Lord's going to work ¿Lo in your creen o no lo family. creen? Do you believe it? Yo sé que algunos no creen, pero igual estamos hablando del Evangelio, ¿ok? ¿Qué dice nuevas lenguas? It also says they will speak in new tongues. En Hechos capítulo 2 In Acts chapter 2, dice que estaban sentados así como ustedes. the Bible says that the disciples were seated. 120 estaban ahí. 120 were seated. ¿Cuál fue lo que Dios vio en ese pueblo? What did Jesus see in that people? Que le creyeron y le obedecieron. That they obeyed and believed in Him. Pablo dice que había más de 500, Paul said there was more than 500, pero de los 500 quedaron 120. but from 500, only Y cuando 120. vino el Pentecostés, And when Pentecost came, dice que se repartieron como lenguas de the word fuego says that new tongues like fire y fueron llenos del Espíritu Santo. came upon the people, and they were filled with the Holy Y Spirit. comenzaron a testificar. And they began to testify. Había pardos, medos, elamitas, Mesopotamia, cretense y romanos. There are people from Media, from Parthians and Romans. Y ellos escucharon las maravillas de Dios en su propio lenguaje. And these people heard the wonders of God in their own language. Pero tenían que ser llenos del Espíritu But the Santo. disciples had to be filled with the Holy Spirit La first. llenura del Espíritu Santo no es solamente hablar lenguas. The filling of the Holy Spirit is not only speaking in tongues. La llenura del Espíritu Santo The filling of the Holy Spirit nos va a compungir el corazón is going to pierce our heart para tener un verdadero arrepentimiento to have a true repentance y llevar el mensaje a los que están muriendo ahí. and to take this message of God to those outside. El Señor ha hablado de un avivamiento acá. The Lord spoke of a El revival, avivamiento es cuando la gente empieza a despertar and the revival comes when y we empieza a awake llevar el mensaje and begin to take the message a aquellos que necesitan. to those who are in need. Romanos capítulo 10 dice, Romans 10 ¿cómo van a says, creer si nosotros no les damos el mensaje? how are they going to believe if we do not take the message? El que cree He who believes en el corazón in their hearts y confiesa con su boca and confesses with their que mouth Dios lo levantó de los muertos a Cristo, that God rose from the dead, será Jesus Christ salvo. will be saved. ese es un desafío para cada uno de ustedes. Y si quieren hacerlo, háganlo. This Si is no a lo, challenge for every si one no of lo us. quieren hacer, no lo hagan. If you don't want to do it, don't do it. Pero no vayas a llevarte una sorpresa cuando venga But Cristo. when Christ returns, you will be surprised.
Jesús va a venir por frutos. Christ is returning for Y fruits, las almas son los frutos. ¿Cuántos and lo the creen? souls are those fruits. Ahora dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Verse 18 says, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Ahora las serpientes Serpents tipifican demonios. represents demons. Hay gente que está atada Many people are bajo bonded la brujería, under witchcraft, hechicería, heresy, santería, Satanism, homosexualismo, homosexuality, lesbianismo, lesbianism, prostitución. prostitution, Y el Señor nos ha dado ese poder y autoridad and God has given us power para and llevar el authority mensaje a los de afuera. to take this message to those in need. Aquí todos los días se escucha el mensaje. Every day we hear the message here. ¿Cuál es el plan de Dios? What is God's plan? Equiparte Equip you para que lleves el mensaje afuera. so you can take the message outside. Y eso tenemos que hacerlo. And that is our duty. Cristo ya va a venir pronto. ¿Cuánto lo Christ is creen? returning soon. Hello. En San Juan capítulo 4, In John chapter 4, en el verso 4, verse 4, dice que el Señor le era necesario pasar por Samaria. it says that Jesus needed to go through Samaria. Escúchenme. Hear me out. En Samaria y con los judíos había un problema religioso. Between Samaria and the Jews, there is a religious beef. Los samaritanos adoraban en ese monte, había un monte ahí. The Samaritans will worship in one mountain, Y el pozo donde se sentó Jesús and Jesus came to a well. era una herencia de Jacob. Was something that Jacob inherited, Y los samaritanos usaban el agua ahí. and the Samaritans will use that well. Y los judíos And the Jews adoraban en el templo. will praise in the temple. Y para no tener contacto con los samaritanos, And for the Jews not to have contact with the Samaritans, ellos tomaban un atajo. they would make a circle around Samaria. Preferían caminar más They had to walk twice as much para no tener problemas con ellos. to not have problems with the Samaritans. Había un problema. There is a problem between La them. religión nos separa, no nos une. Religion separates, divides us, does not join us. Ahora Dios el Padre So God the Father, puso la cita He put the appointment para que Jesús se sentara en ese lugar. that Jesus could come in that Al well mediodía, in the afternoon, donde ninguna mujer iba a sacar agua. where no woman would go to that well to get water. Y Dios puso una cita para esta mujer, la samaritana. And God made an appointment with this Samaritan woman. Y qué raro que Dios no le puso nombre a la samaritana. And it is strange how God did not put the woman's name in ¿Se the han dado Bible. cuenta? Have you noticed that? Samaritana representa a todas esas mujeres que son insatisfechas, The Samaritan woman represents the women that are unsatisfied, que se han casado, who have been se han married, recasado, remarried. han tenido malas experiencias They had a lot of y bad tienen un experiences, vacío en su corazón. and they have a hole in Y their el heart. único que puede llenar ese vacío es Cristo And the only one Jesús. who could heal that heart is Hello, Christ. Cristo Jesús. Only Y Christ. hay mucha mujer afuera que tiene ese problema. And a lot of women have that same problem. Ahora, ¿quién es el que conoce la vida de las personas? Who is the one that knows our lives? Es Dios, It's God, el Padre. the Father. Jesús se sentó ahí, Jesus Lo- sat there. los mandó a sus discípulos a buscar comida, He sent his disciples to get food porque los discípulos eran discriminadores. because the disciples were discriminative. Las mujeres en ese tiempo eran discriminadas. In this time, women were Y discriminated. Jesús se sentó a And esperar a esta mujer. Jesus sat there and waited for this woman. Tú no sabes. Tú vas a un hogar, You don't know, God could take you somewhere. vas por una persona You go for one person, y aparece otra necesidad. but another need appears. Y empiezas a ver la necesidad de mucha gente ahí. And you begin to see the need ¿Y in qué es lo many que llevas people. tú? El agua de vida. And you take the living water ¿Qué es in lo you. que llevas tú? A Cristo Jesús. You take Jesus in you. ¿Qué es lo que llevas tú? Las buenas nuevas para esas You take personas. the good news to those people.
dice que era necesario pasar por Samaria. It says that Jesus needed to go through Porque Samaria el Padre because the Father ya puso esa cita. made an appointment already. Quizás hoy has venido Maybe today you came y Dios tiene una cita contigo. and God has an appointment with you. En el verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Verse 5, so he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Verse 6, now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. Ahora esta mujer, escúchenme, quiero que pongan atención, Now this woman era del barrio. was from the neighborhood. ¿Qué es del barrio? What's the neighborhood? Una mujer liberal. She was a liberal woman. Una mujer que le gustaba andar con uno o con otro. She was with one man, with another Porque man, tenía necesidad. because she had a hole in her heart. Pero es una persona, una mujer cuando se casa That's why when a woman gets y married se vuelve a casar and gets y se remarried vuelve a casar and y se remarried vuelve a casar, and married again, la deforman. they deform her. Está acá, hay mujeres que Are están you here? deformadas. Many ¿Sabes women are por qué? deformed. Do you know why? Porque ellos querían saciar la sed que tenían. Because they want to satisfy their Y thirst. el único que puede dar agua viva And the only one who could give you living water es Jesús. is Jesus. Dale palmas al Señor. Praise the Lord. Y hay mucha gente que tiene ese problema. And many people have that problem. No dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán, ¿qué? Saciados. Doesn't Jesus say, blessed are those who are hungry and thirsty, that they will be satisfied? ¿A qué tienes que venir a la iglesia? Why do you come to church? ¿Cuál es el propósito de venir a la iglesia? What is the purpose to coming to church? ¿Para que te diga que viniste? Just so they can see you? Si no traes sed If you do not come with thirst y hambre, and hunger, Dios no te puede dar nada. God cannot give you anything. Hello. Los que tienen sed y hambre son los que están acá. Those who are thirsty and hungry are here. Y cuando tú abres tu corazón, And when you open your heart, te vas diferente de este lugar. you leave different from this place. ¿Cómo te vas? Como la mujer samaritana. You leave like this woman, Tiró su Samaritan woman. cántaro She left her vase y empezó a hablar a la gente. and began preaching to Y the lo más people. tremendo que no fue hablar a las mujeres, sino a los maridos con los que andaba. And she chose to preach to those men that she was with. Y dijo, hay un hombre que me ha dicho toda la verdad. And she said, there is a man that told me everything. ¿Qué hizo esta mujer? Se liberó. She was delivered. Ayer el Señor la liberó a muchos. Yesterday, God delivered many. Tienes que mantenerte en esa libertad. You must remain in that liberty. ¿Ah? Y cuando tú te mantienes en esa libertad, And when you remain in that liberty, vas a mantenerte firme you're going to stay firm en las cosas de Dios. in God's ways. Vas a saber cuál es el propósito de Dios You're going to understand God's en purpose tu vida. in your life. Porque el alcohol, el sexo, Because alcohol, sex, el dinero, money, la fama fame no llena. does not fulfill. Hay ricos que son miserables Many rich men are miserable porque su confianza lo tienen en el dinero, because they place their trust in their en money, la fama. in their fame, Y eso no sacia tu vida. and that cannot satisfy one's heart. Nosotros tenemos la oportunidad aquí We have the opportunity here de llenarnos to get filled, para llevar el mensaje a to los de take the afuera. message Dale to those palmas al outside. Señor. Praise the Lord. Ahora volvemos a Lucas capítulo 7, 17 del 7 al 10. Let us return to Luke chapter 17, verse 7. En el verso 1, In verse 1, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? verse 7. And which of you, having a servant plowing or tending sheep, will say to him when he has come in from the field, come at once and sit down to eat? La primera pregunta revela la responsabilidad de parte del siervo. The first thing mentions a responsibility from the servant. ¿Está acá? Are you here?
Nosotros tenemos una responsabilidad con Dios. You and I have a responsibility with God. Jesús dijo, yo no vine a que me sirvas, sino yo vine a servir. Jesus said, I came not to be served, but to serve. Ahora aquí dice que el siervo araba y apacentaba el ganado. It says here that the servant was plowing and tending the sheep. ¿Qué quiere decir araba? What does it mean to plow? Profundizaba. He will dig deeper. ¿A qué haré un hombre prudente y sabio? Dijo el Señor. How would I compare a wise man? Es aquel que cava Is that person who digs y ahonda and digs deeper hasta llegar a la roca. until he comes to the rock? Aquel que hace su casa sobre la roca. He who builds his rock on top of the rock. ¿Qué es la casa? What is the house? Tu pensamiento. Your thoughts. Hello. Romanos capítulo 12, Pablo dice Romans chapter 12 says que tenemos que renovarnos we must renew en nuestra manera de pensar in our mind para comprobar that we can cuál Prove. es la buena voluntad prove what is God's good de will Dios para nuestra vida, in our lives, agradable y perfecta. pleasing and perfect, Para que tú puedas entender si estás en la voluntad de Dios, so that you can understand tienes if you're que in the will of renovar tu God, mente. you need to renew your mind. Y el Señor Jesús dijo, And Jesus said, prudente y sabio, prudent and wise, que edifica su casa who builds his house sobre la roca. on top of the rock, Y la roca es Cristo. and the rock is La Christ roca himself. inconmovible es Cristo Jesús. The unmovable rock is La Christ. roca es la palabra de Dios. The rock is the word of God. Ese es un hombre sabio y prudente. That's a man who is wise and prudent. Pero el que construye su casa But he who builds his house sobre arena on top of sand es aquel necio. is a foolish person. En Proverbios capítulo 3, 5 Proverbs chapter 3 verse 5, dice la Biblia, the word says, fíate de Jehová trust in the Lord de todo tu corazón with all your heart y no te apoyes en tu propia prudencia. and don't trust in your own wisdom. Reconócelo en todos tus caminos Recognize him in all your ways y él va a enderezar lo que está torcido. and he will straighten that is twisted. Y la persona que hace su casa sobre la arena And the person who builds their house on the sand se aparta de Dios departs from God y confía en sí mismo. and trusts in himself. Y cuando viene el problema, And when the problems come, tu casa destruye. your house gets destroyed. Destruye tu familia, Your family gets destruye destroyed. tus hijos, Your children gets destroyed. destruye todo. Everything. Ahora, ¿cuál era la posición del siervo? Now, what is the servant's position? ¿Cuál era su trabajo? What is his job? Él no tenía una función específica. He did not have a specific function. Su trabajo demandaba energía, que significa arar, His job demanded energy y paciencia. and patience. Este caminar en Dios This walk with God no es del que corre is not about who ni del que runs quiere, or who wants, sino es de aquel que tiene Dios que but of misericordia. who God has mercy on. Si vamos a Santiago, If we turn to James capítulo 5, chapter 5, ¿y a su nombre, hermanos? ¿Quién vive? Verso 7 verse 7 al 12. through 12. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Muchos han dejado el camino del Señor porque no han tenido paciencia. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verse 7, therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. La paciencia. The patience. Salmo 40, el salmista decía, pacientemente espera en Jehová. Psalms 40, the psalmist says, I patiently waited on the Lord.
y él se inclinó y oyó mi clamor. and he inclined his ear and heard my prayer. Cuando tú estás orando por algo, tienes que ser paciente. When you're praying for something, you must have Hello. patience. Muchos quieren recibir la lluvia tardía, la lluvia tardía sin haber recibido la lluvia temprana. Many want to receive the latter rain and they haven't received the early rain. ¿Qué significa la lluvia temprana? What is the early rain? ¿Ah? Es cuando tú empiezas a sembrar, It's when you begin to plant a dar. and give. ¿Sembrar qué? Plant what? A las almas. Plant to the souls. Sembrar la palabra. Plant the word of God. Darle a Dios lo primero. Give God. Y cuando tú First. empiezas a darle a Dios, And when you give to God first, después va a venir la recompensa. everything else will Va a come to venir you. la cosecha. Your reward will come to you. Y el labrador tiene que ser una persona que tenga paciencia. And a farmer must have patience. ¿Cuánta gente no tiene paciencia? Many people do not have patience. Empieza algo They start y something ve que no resulta and they don't see lo results and they leave it. y después vuelven a volver a empezar. And then they start all over again. ¿Ah? Este caminar en Cristo, This walk with Christ, hay que caminar conforme Dios nos guíe. we must walk according how God ¿Está guides acá? us. Cuando Dios te guía, Él te va a llevar paso a paso When God guides you, He takes you step by y Él step te va a guardar. and He will protect you. Por eso el 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Verse 8, you also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Escúcheme, afirmar vuestros corazones. It says, establish your hearts. ¿De dónde viene todo? Where does everything come from? It ¿De comes from dónde your heart. vienen los adulterios, las fornicaciones? Adultery, fornication. Hay gente que se casa con la persona equivocada Many people get married with the porque, wrong person porque no supo esperar. because they did not wait it patiently. Ahora Cristo viene pronto. Now Christ is coming soon. Yo vi gente que se ha apartado del camino. And I've seen people who have departed from En God's este ways. virus que ha venido, muchos se han ido del Señor. Many have left the Lord. ¿Y sabe por qué se han ido? And you know why they left the Lord? Porque no tienen paciencia. Because they did not have patience. ¿Cuántos tienen paciencia? How many of us have patience? ¿Te desesperas? Are you ¿Quieres que despaired? Dios haga las cosas así? Dios no va a hacer las cosas como tú quieres. You want God to do everything quickly, but Ah. He won't do it Ahora in el your Señor way. está cerca. Now the Lord is at hand. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Verse 9, do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. El verso 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Verse 10, my brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Los profetas del Antiguo Testamento The prophets in the Old Testament, murieron sin ver lo que está sucediendo hoy. they died and they wanted to see what would happen Y today. ellos anhelaban ver. And they desired to see. Y nosotros estamos en la última milla. And we are in the last mile. Hello, ¿están acá? ¿O ya se durmieron? Estamos en la última milla. Cristo viene en cualquier momento. Christ can come anytime. You're ¿Cuántos on the creen que last Cristo va a mile. venir en cualquier momento? How many believe that Christ is ¿Cuántos returning? creen que Cristo va a venir en cualquier momento? He could come in any moment. El 11 dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Verse 11, indeed, we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Job es un libro donde habla acerca de los sufrimientos, acerca de la prueba de Dios. The book of Job speaks of the suffering and the testing by God.
Cuando tú estás pasando pruebas, situaciones, quiere decir que estás haciendo bien las cosas para Dios. When you're going through hard situations and you're being Hello. tested, you're being approved by God. Una cosa es que Dios te mete en la prueba y otra cosa que te metas tú. And there's a difference that you enter the problems or God puts you in problems. Cuando Dios te mete en la prueba, When God puts you in the Él te problem, va a sacar adelante. He's going to take you to Ah. prosper. Dale palmas al Señor. Praise the Lord. Ahora el Señor demanda trabajo, Now the Lord demands labor, energía, energy, paciencia. patience. Aquí vemos una doble tarea espiritual, We see here a double assignment la de preparar los corazones para la siembra espiritual. to establish our hearts for the spiritual planting. ¿Sabes que el caminar en Cristo es sembrar? You know the walk with Christ is to plant. ¿Cuántos lo creen? How many believe that? El que siembra escasamente Those who plant so little cosechará escasamente. will gain little. El que siembra en abundancia cosechará en abundancia. Those who plant abundantly will receive Tú abundantly. siembras la palabra que aprendes acá. You plant the word that you receive Puedes here. sembrar en tu familia. You could plant it in your family. Hello. El Señor habló claro ayer. The Lord spoke yesterday clearly. ¿Quieres que tu mujer venga acá a la iglesia? You want your wife to come to the Aquí church? está el altar. Here's the altar. Si no quieres que cambie, pues no vas a venir al altar. Siempre vas a llegar tarde. If you don't want her to change, you're always going to come late. Y siempre vas a estar con un espíritu derrotado. And you're going to be with the defeated Y el spirit. Señor no quiere que seamos derrotados. And God doesn't want you to be defeated. ¿Cuántos lo creen? How many believe it? Ah, How many believe it? segundo punto, dirigir a otros y alimentarlos espiritualmente. The second assignment, lead others and feed them spiritually. Mateo 28, 19 dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Matthew 28 verse 19 says, teach them to keep these things and I will be with you. ¿A quiénes tienes que enseñar? A tus hijos. We must teach our children. Las mujeres tienen que prepararse para enseñar a sus hijas. The wife must get ready to teach her Porque los daughters. jóvenes tienen problemas, inquietudes. Because the youth have ¿Y problems. qué consejo le vas a dar? And what advice are you Yo going to pienso give esto. them? Lo que pienses tú no le interesa a nadie. Lo que interesa es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? We must advise our children with the word Yeah. of God. Ahora, todos los que trabajen para Dios, And those who serve the Lord, todos los que le sirvan a Dios, those who work for God, van a tener el derecho are going de to have the right sentarse al lado del Señor. to sit beside the Lord. Y esto lo decide el Señor. And God decides that. No lo decides that. decides tú. You do not decide that. Y te voy a dar un pasaje. Vamos a ir a Apocalipsis. Let's go to Revelation. Y a su nombre. Jesús habló acerca de la Odisea, la última de las iglesias. Hay algunos que dicen que estamos en el tiempo de la Odisea. Iglesia próspera, mega iglesia, tenía todo menos a Cristo. We're going to speak of a church that had everything. It was rich, but it lacked Christ. Eran ricos, They were rich, tenían todo. had everything. Hay un espíritu que se está moviendo en la iglesia, And there's a spirit that is moving in the church, el espíritu de ambición. the spirit of ambition. Hay gente que cuando tiene necesidad está aquí orando. Many people, when they have need, they're here praying. Cuando ya tiene dinero And when God gives them money, para decirle que vengan a orar, and when we tell them, hey, come and pray no lo again, hacen. they ¿Sabe don't por do qué it. no lo hacen? You know why they don't do Porque it? tienen todo. Because they have everything. Y esa iglesia And this church tenía todo. had everything, Ellos decían que eran ricos and they said they were y rich. me he enriquecido They have been enriched, y de ninguna cosa tengo necesidad. and they have need of nothing else. Y el Señor le dijo, ¿no sabéis que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? And God told them, hey, don't you know that you are naked, miserable, poor? ¿Ah? Por tanto, yo te aconsejo en el verso 18 que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Verse 18, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. ¿Sabe qué, hermanos? Quiero que pongan atención. Pay attention, please. Cuando tú llevas una vida de tibieza, When you have a cold life ¿sabe qué es una vida de tibieza? or lukewarm Que life, no te interesan las almas. that you're not interested in souls, Eres egoísta you are prideful, y no tienes la oportunidad de hablar a otros and you do not have the opportunity porque to no lo speak to quieres others hacer. because you do not want to do it. Entonces el Señor dice, So God says, si eres tibio, te voy a vomitar. if you are lukewarm, I will vomit you. Prefiero que seas frío I'd rather you be o cold caliente. or hot. Una persona tibia es indiferente. A person who is lukewarm is very indifferent. No le importa su familia, They don't care about their family. no le importa sus hijos. They don't care about their children. Vienes a la iglesia y te sientas acá. You come to church and you sit down Algunos here. se suben al baño y ya se van a dormir. Many people go to the bathroom and go to Porque sleep no le importa su vida espiritual. because they don't care about their spiritual life. Ahora el verso 19, mira lo que dice. Now, let's see what verse Yo 19 reprendo y says. castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. It says, as many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent. Hello. He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Verse 20 says, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Muchos han sacado a Cristo de su corazón. ¿Cuántos han sacado a Cristo de su corazón? Many have taken Jesus out of their heart. Acá, hermanos. Ahora te voy a decir lo que dice aquí la palabra, ¿ok? Let me tell you what the word of God says. No todos se van a sentar al lado de Cristo. Not everyone's going to sit beside God. El verso 21 dice, Verse 21 says, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. verse 21, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. El que tiene oídos, ¿cuántos tienen oídos? Porque hay unos que tienen orejas y no oyen. Lo que el Espíritu dice que a las iglesias. Verse 22, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Por eso cuando viene un siervo a ministrar, tienes que aprender a oír con tus oídos espirituales, porque puedes tener orejas y no oyes. That is why when a servant comes to minister, you need to open your spiritual Y ears. cuando tienes oído, va a ir un cambio en tu vida. And when you have a spiritual ear, there's going to be a Porque hay change gente in que your viene life. y no viene, cuando quiere viene, cuando no quiere no viene. And many people come when they want to come. Y hacen lo que quieren, They a do ver, whatever they diles want. algo, se va a hacer de enemigo. And if you tell them ¿Sabe something, por qué? Porque no han aprendido a oír. you get beef with these people ¿Ah? because they do not want to hear. Muchos fracasan como siervos cuando actúan dentro de su propia voluntad Many fail as a servant when they do their own will y no la del Señor Jesucristo. and do not speak of the Lord Jesus. ¿Cuánta gente se mueve sin dirección? How many people move without direction? ¿Cuánta gente se casa sin dirección? They get married without direction. ¿Cuánta gente hace un negocio sin dirección? Or make a business without ¿Cuánta gente direction. escucha un mensaje y si no le gustó, ya no viene? Or many people hear the message, if they ¿Cuánta don't like it, gente they don't come recibe no more. una bendición un día y al día siguiente es como si no hubiera recibido nada? Some people come to receive a blessing and the next day they're like, Porque no they don't estamos receive en la anything voluntad de Dios. Tenemos que estar en la voluntad de Dios. because they are not under the will of God. We O must sea, be in the acá will of God. Tenemos que vencer. We must overcome. El Señor ha vencido para sentarse al lado del Padre y nosotros tenemos que ser más que vencedores en Now Cristo Jesus Jesús. overcame to sit next to his Father on his throne. So do we. We must overcome. Ahora la segunda pregunta Now the second question is, revela la obediencia it reveals the obedience de parte del siervo. from the servant. Vamos a volver Let us return to Luke
a Lucas capítulo 17. chapter 17. Ya su nombre. Praise the Lord. En el verso 8 dice así. Verse 8 says, No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú. it says, but he will not rather say to him, prepare something for my supper, and gird yourself and serve me till I have eaten and drunken, and afterward you will eat and drink. Y eso lo dijo Jesús. Jesus said this. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que antes de sentarnos a la mesa, tenemos que prepararle la cena al Señor. That before we sit at the table, we must prepare the supper for God. El Señor Jesucristo es el primero. ¿Cuántos lo creen? The Lord Jesus Christ is En la vida first de cada uno de los creyentes. in each and every ¿Cuántos one le of creen a us. Cristo? How many believe in the Lord? ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos son siervos de How many are Dios? servants of God? Por eso Jesús dijo, si tú no me amas más que tu mujer, That's what más Jesus que said. tus hijos, más que tu chucho, más que tu familia, más que tu carro, más que tu casa, no eres digno de ser mi discípulo. Jesus said, if you do not love me more than your wife, more than your husband, more than your children, more than your family, you're not worthy of me. Hay gente que ama más su casa, Many people love more their house than Jesus. ama más al marido, They love their husbands more than Jesus. ama más a la mujer. They love their wives more than Jesus. ¿Y a Cristo dónde lo pusiste? Where did you put Jesus? Hay hombres que aman más su trabajo. Many men love their work Si more pueden than trabajar Jesus. 8 días a la semana, lo trabajan. If they can work 8 days a week, they Y will no do le it. dan tiempo a Dios. And they do not give time to God. Y quieren que Dios los levante. And they want God to Y use Dios them. les habla. And God speaks Cuando to yo them. veo lo que Dios está hablando con las personas, yo me quedo hasta digo, Señor, ¿será verdad? When I see when God speaks to the people, I say, God, is this true? Y la gente dice, ya me habló el Señor, yo estoy bien con Dios. And the people say, God spoke to me, I Y am siguen fine. viviendo la vida que viven. But they continue living the No hay life un they cambio live. en la vida. There isn't a change ¿Cuántos in le their creen life. a Dios? How many trust in the ¿Cuántos Lord? le creen a Dios? How many believe in what God says? Cuando tú le crees a Dios, va a cambiar tu vida. When you believe in God, your life will change. Vas a amar a Cristo. You're going to love Christ. Primer mandamiento, amar a Dios. The first commandment, love God. De los 10, los 4 primeros son amar a Dios. From the 10 Con commandments, the toda first tu 4 is alma, to con love toda tu God. fuerza, With all your soul, con with all your todo tu strength, corazón. with all your heart. Segundo mandamiento, The second commandment, amarás a tu prójimo. love your neighbor. Y cuando tú amas a tu prójimo, And when you love your neighbor, anhelas que las almas vengan a este lugar. you desire that the souls come to Cuando this tú place. no amas a tu prójimo, And when you don't love your si neighbor, no amas al que ves, menos vas a amar a Dios. if you don't love those that you see, you're not going to likewise love God that you don't see. ¿Por qué te estoy hablando esto? Why do I speak these things? Porque yo le dije al Señor, yo quiero que tú me dejes un mensaje para hablarle a la gente, a los Because que I told the quieren Lord to give me this ser message, siervos de Dios. to preach to those who want to be servants of God. Jesús le dijo, yo no vine que me sirvan, yo vine a servir. Jesus said, I did not come to be served, I came Él to después serve. de haber cenado con los discípulos, se sacó una toalla, se puso en el cuello, agarró un bañador, lo que quería, y puso agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos. And after he ate food with his disciples, he got a towel and a bucket of water, and he washed his disciples' feet. El que quiere ser primero, He said, he who wants to be first tiene que servir. must learn to serve. ¿Está acá? Are we here? Quiere ser primero, Do you want to be first? aprende a servir. We must learn to Y serve. la palabra servir quiere decir sirviente. And the word serve means servant. Nuestro jefe se llama Cristo. Our boss is named Jesus. Ahora imagínate Dios lavando los pies a los apóstoles. Imagine that scene. God is washing Esos the pies feet sucios. of the disciples, those dirty feet, Y los ungió, and anointed them. se humilló. He humbled himself. Dios humillándose ante un hombre God humbled himself before a man, y nosotros no queremos humillarnos delante de Dios. and we don't want to humble ourselves before God. Y te voy a decir esto, cuando Dios te habla, a veces te vuelves más orgulloso. Let me tell you, when God speaks to you, sometimes you grow prideful. Dios te está hablando God is speaking to you para que cambies tu actitud. to change your attitude.
¿Le crees o no le crees a Dios? Do you believe God? ¿Ah? Una mujer A lady se acercó a Jesús y le dijo, came close to God, tengo to Jesus. una petición, Señor, I have a request, Lord. que cuando vengas en tu reino, And when you come into your kingdom, ponga a Panchito al lado that you could put y this a Tiburcio person al otro lado. on your side and the other person El on your Señor other le side. dijo, mujer, no sabes lo que pides. And the Lord said, woman, you do not know what you ¿Puedes asked beber for. del vaso que yo bebo? Sí. Can you drink of the same cup Pero el as me? sentaros a la derecha o a la izquierda no es mío daros, es de mi Padre. But I do not sit those beside me. It's my Father who does. Y hay gente que quiere sentarse a la derecha de Dios o a la derecha del Señor sin hacer nada. Many people want to sit at the right hand of God without doing anything. ¿Ah? ¿Cuántos tienen amor por las almas? How many have love for the souls? ¿Cuántos tienen amor por las almas? How many have love for the souls? ¿Cuántas almas has ganado? How many souls have you won? ¿Cuántas almas los has discipulado? How many souls have you discipled? ¿Ah? Por eso es que venimos al servicio. That is why we come to Si nos service. gustó la palabra, bien. Si no nos gusta, nos hacemos el loco. If we like the word, we like it. If we don't like it, we act like the ones that are not listening. Hello. Por esa razón es que Dios Now, for that reason, God no puede darnos lo que nos tiene que dar. God cannot give you what He wants to give you. Hello. Ayer recibiste una gran bendición. Dios habló tan claro. Yesterday, you received a great blessing. God Y si spoke eso no te clearly. hizo ni cosquillas, quiere decir que estás cauterizado. And if that didn't tickle you, that means that you're ¿Ah? condemned. You're Primero servimos al Señor y first we luego serve nos God. servimos a nosotros mismos. Then we serve ourselves. Un esclavo cuando llegaba el patrón no le servía al esclavo. When a slave would come in, no, when a boss would come to a house, the boss wouldn't serve the slave. El esclavo después de haber trabajado, llegaba el patrón, se sentaba, sírveme la comida. And the slave had to serve his master. Y después que el patrón comió, And after his master would eat, él podía comer. the servant could eat. Cuando tú le das a Dios primero, When you give God first, Dios te va a dar el alimento. God will feed you. Dios te va a bendecir. God will bless you. Dios te va a guardar. ¿Cuántos lo creen? God will protect you. ¿Ah? Sin ceñirse el siervo, no debe servir a su Señor. You must gird yourself if you're a servant and follow the Lord. Término ciñete quiere decir vístete. Girding means clothe yourself. La manera de vestir dice mucho cuando estamos sirviendo al Señor. The way you dress says a lot of how you serve God. ¿No has visto en los restaurantes finos? Have you seen in those fine restaurants? Viene el mesero con guantes blancos, The waiter comes with white gloves, educadamente, educatedly. te trae el menú, He brings you the menu. te habla bien, He speaks to you good. te sirve con una sonrisa He serves you with a y smile. te da buena comida He gives you good y food, quedas satisfecho. and you stay satisfied. Pero si vas a un restaurante, hermano, donde el mesero está con las manos sucias y todo. But if you go to a no restaurant where the vuelves. waiter has his dirty hands, you are not going back to that place. Una vez fui a visitar a un enfermo ahí al Kaiser. One day I went to Kaiser to Y visit le dije a a mi esposa, person, vamos a comer a un IPO, no, un IPO creo que hay. and I told my wife, let's go eat at an IHOP. Llegamos, el mesero con la camisa abierta, el pelo largo. And we went, and the waiter had his Y shirt nos all open, trajeron una long hair, comida tan horrible and they gave us the food all donde le horrible. dije a mi mujer, yo nunca más vuelvo por I ahí. told my wife, I'm not coming back here. ¿Ah? Ahora al Señor Now the Lord, no se le puede servir con harapos del pecado we cannot serve him if we are under sin y con el traje de la vieja naturaleza. and with the clothes of our old ways. Una persona que no ha renovado su mentalidad A person who does not renew his mind no vas a poder servirle al Señor. won't be able to serve God, Porque va a ser por emoción o la carne. because you're going to serve him through emotion or through the flesh. Y Dios no trabaja en las emociones. And God does not work with the Dios emotions. trabaja en el espíritu. He ¿Cuántos works lo in the creen? spirit. ¿Ah?
Ahora, en Romanos capítulo 6, verso 4, Romans chapter 6, verse 4 says, dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte. ¿Qué quiere decir? Que una persona tiene que morir. Por el bautismo. ¿Bautismo de qué? Su inmersión puede ser el agua y puede ser el bautismo en el Espíritu. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Romans 6, verse 4 says, therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also shall walk in the newness of life. Ahora en 2 de Corintios capítulo 2, 17 dice así, Now 2 Corinthians chapter 2, verse 17 o says, mejor dicho 5, 17. or sorry, chapter 5, verse 17 says, De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Levanten la mano los que están en Cristo. Los que no están, ahorita oramos para que aceptes a Cristo. how many are in Christ? Nueva criatura son. It says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. ¿Qué quiere decir? Que hemos sido renacidos, That means that you were born again, no de una simiente corruptible, not from a corruptible sino de seed, una simiente but incorruptible, an incorruptible que seed, es por medio de la palabra through the word de Dios. of God. Tú has nacido 2 veces, yo he nacido 2 veces. We were born again twice. El primer nacimiento lo nacimos bajo pecado, The first birth, we were born under sin. destituidos de la gloria de Dios. We fell short of the El glory of segundo God. nacimiento nacimos por medio de la palabra de Dios. The second birth, we were born through the word of God. Y Pablo dice que no somos deudores a la carne And Paul says we do not owe to flesh para estar otra vez esclavizados, to be enslaved again, si no somos deudores but we owe al Espíritu de to the Dios. Spirit of God. Porque Dios se comunica a través de nuestro espíritu. Because God communicates through our spirit. ¿Están acá, hermanos? Are you here? Dios cuando te va a hablar a tu espíritu. When God speaks to you, he'll speak to your spirit. Dios no se comunica con la carne, porque la carne para nada aprovecha. God does not speak to the Jesús le flesh. dijo a sus discípulos, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es cuando te molestas, no sabes qué hacer ya. Ya no te gusta nada, entonces tratas de qué, te duermes o andas desesperado por irte. Yo sé que hay muchos que están desesperados ahorita por irse. ¿Cuántos quieren irse? ¿Ah? Jesus told his disciples, the flesh is weak, but the spirit is willing. ¿Te acuerdas cuando ibas al cine? Si nunca has ido al cine, pues raro, ¿no? En el mundo estoy hablando. Te sentabas a ver la película, ni al baño ibas, ahí estabas. And remember when you used to go to the movie theaters, you will sit and watch Ni the movie, pestañabas porque querías ver la película bien y bien concentrado. and you wouldn't get up to go to the bathroom even if you had to. You were very concentrated in the movie, Porque yo lo hacía. because I used to do it too. A mí me gustaba ver una movie bien, I used to like watching movies que good, nadie me moleste. that no one would bother me. Ahora vienes a la iglesia, Now you come to church, Dios te está hablando God is speaking to you, y te quieres hacer el loco. and you want to act like if you're not listening. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? How many want to be blessed? ¿Cuántos quieren sentarse a la diestra de Cristo? Who wants to stand at the right hand of El God? que venciere, no es cualquier vago. It's for those who overcome, not for the lazy. Tú trabajas para Dios y Dios va a trabajar en tu familia. You work for God, God is going to work Si in no your family. trabajas para Dios, ¿cómo Dios va a trabajar en tu familia? If you don't work it for God, how is God going to work in Difícil. your family? It's hard. ¿Ah? Efesios capítulo 2, 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice. No que el Señor te va a despojar. Señor, quítame este problema. El Señor dice, quítate tú. ¿Del viejo qué? Hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios
en la justicia y la santidad y la verdad. ¿Lo encontraste? No tiene su Biblia Vamos a regalar una Biblia completa. Cuando el Señor o cuando el siervo ve a su Señor satisfecho, entonces puede pensar en sus propias necesidades. ¿Cuántos quieren satisfacer a Cristo? How many want to satisfy Jesus? Hello. ¿Sabe por qué mucha gente sufre en el Evangelio You know why people suffer in the gospel y no está conforme? and they are not satisfied? Porque está en dos partes, Because they're in two en el groups. mundo y en Cristo. They're either in the world or Y in Jesús Christ. dijo, si tú te inclinas en el mundo, cuando vengas a la iglesia me vas a aborrecer. And Jesus said, if you stay in the world, you're going Te to va a hate me. molestar todo. You're going to hate everything. No vas a querer escuchar mi palabra. You're not going to have desire to hear the word of God. Y Jesús tenía razón. And Jesus he Entonces was right. tenemos que tomar una decisión. So we must make the decision. ¿Cuántos quieren tomar esa decisión? Sin adoración en el Espíritu, el Señor Jesucristo no está satisfecho. Without worship in the Spirit, Christ cannot be Por eso en satisfied. San Juan capítulo 4, 24, el Señor dijo That's why que John, los verdaderos adoradores, John says that the true worshipers, entonces hay falsos, so there could be false worshipers, adorarán al Padre en The true worshipers espíritu y en verdad. will praise the Lord in spirit and Sin truth. reverencia genuina, el Señor se queda insatisfecho. Without genuine reverence, God is still unsatisfied. Si vamos al Salmo 37, Let us turn to Psalms chapter 37. Salmo 37, ya vamos a terminar, ¿ok? Para que se vayan a dormir tranquilos. A pesar que algunos ya están adelantando aquí el sueño. Es que la carne es pesada, mi hermano. The flesh is heavy. Esa carne, por lo bueno que ya no vamos a tener esta carne. But the good thing, we're not going to stay with this flesh. 37:4. 37 verse 4. Deleítate en sí mismo en Jehová. ¿Qué más dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Rest in the Lord and wait patiently for him. Cuando tú te deleitas en Dios, escúcheme, vas a vivir una vida de paz. When you take delight in God, you're going to live a peaceful life. Hello, porque el único que pone paz y vas a tener satisfacción de venir al servicio. You're going to have desire to come to Satisfacción service. de servirle al Señor. Desire to serve God. Satisfacción de hacer lo mejor para Dios. Desire to give the best to Vas a God. gozarte cuando tú vayas a You're evangelizar going to y rejoice when you ganar go las almas. to evangelize and win ¿Dónde the quiere ver la souls. gloria de Dios? A muchos quieren ver acá. You want to see the glory of God? Tenemos que ver la gloria donde las almas están perdiéndose. ¿Cuántos lo We're creen? going to see the glory of God where we Cuando una preach the persona gospel se salva, to the souls. cuando una persona recibe sanidad, When someone receives healing, podemos ver la gloria de Dios en esa when someone persona. is saved, we see the glory of God on top of that person. La tercera pregunta revela el agradecimiento de parte del siervo. The third question reveals the thanksgiving from the servant. Si volvemos al capítulo Lucas, donde estuvimos en Lucas Let us return to Luke 17. 17. Así también vosotros, mira lo que dijo Jesús, cuando hayáis hecho todo lo que
os ha sido ordenado decir siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, lo hicimos. Verse 10 says, so likewise you, when you have done all those things which you are commanded, say, we are unprofitable servants. We have done what was our duty to do. Escúchenme. Cuando tú hayas evangelizado, When you go to cuando evangelize, tú le hayas servido a Dios, when you have served cuando God, tú hayas ido a orar por los enfermos, when you have gone to pray for the sick, cuando hagas todo, when you have done everything, le dice el Señor, no hice nada. you come to God and tell him, God, I did nothing. Soy un siervo inútil. I am a unprofitable servant. Y si no haces nada, ¿qué le vas a decir al Señor? And if you don't do anything, what are you going to tell God? El caminar en Cristo To walk in Christ, no hay horario. there is no hour. ¿Estás acá? No te duermas, pues. No hay horario. There is no time. Son 24/7. It's 24/7 with Por Christ. eso es un ministerio 24/7. That's why Así, in a así como, ministry, así como hay restaurantes 24/7. the No same paran. as there's restaurants that are Y 24/7. cuando hayas hecho todo, hayas limpiado la iglesia, hayas enseñado a los niños, hayas evangelizado, vas a tu casa todo cansado, amolado y le dices, Señor, soy un siervo inútil, no sirvo para nada. And right after you've done everything, teach the kids, preach, Porque, clean the church, you come to God and say, God, I've done nothing. porque toda la gloria Because all the glory se lo lleva a Él. belongs to God. ¿Ah? Amen. A veces hacemos una cosita, ya, ¿y cómo hice, Señor? Y el Eso. Señor dice, eres un inútil. And sometimes we do something and we're like, wow, God, but we are just unprofitable ¿Y servants. qué dirá de los que no hacen nada? And what does God say to those who do nothing? ¿Ah? ¿Cómo te presentas a Dios How do you come before God si no podemos presentarnos con las manos vacías? if we cannot come before Him with empty hands? ¿Están acá, hermanos? De hoy en adelante, de hoy, como dijo anoche el siervo, tomas una decisión. From today, make a decision. Tienes familia, You have family, tienes tus hijos, tu mujer, you have your children, your tienes que family. pagar el precio You must come and pay si the tú price quieres que tu familia llegue a los caminos. if you want to see your family come to God's ways. Dios no te va a dar nada gratis. God is not going to give you Él something ya for nos free. dio la salvación. He ¿Cuántos lo already creen? gave you the salvation for ¿A free. cuánto le dio la salvación al Señor? How many God Y has voy a given terminar salvation? con esto, Filipenses capítulo 2, I'm going to finish with Philippians chapter 2, verso 5. verse 5. Jesús pagó el precio. Jesus paid the price. Jesús pagó el precio, hermanos. Did He pay the price? Yes. Hello. Cristo ya viene pronto. Christ is coming soon. ¿Cuántos quieren llevar fruto para el Señor? How many want to present fruit before the Lord? Voy a repetir. ¿Cuántos quieren llevar fruto para el Señor? How many want to present fruit to the Lord? Porque si no tienes frutos, Because if we don't have fruit, dice que vas a ser cortado it says that we're going to be y echado cut al fuego. and cast it into the Eso es fire. lo que habla en San Juan capítulo 15. That's what John chapter 15 says. Porque árbol que no dé fruto Because a tree that does not give fruit será cortado y echado ¿dónde? will be cut down and thrown Al into fuego. the fire. ¿Lo han leído eso o no? Have you read that? ¿Ah? El verso 5. Verse 5. Abre tu Biblia ahí. Open your Bible. Abre tu Biblia. Open your Bible. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, Por even lo the cual- death of the cross. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre. Therefore God also highly exalted him and given him the name which is above every name, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, o en los cielos, perdón, en la tierra y debajo de la tierra. that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios que And that Padre. every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo For God so loved the world, he gave his Son, unigénito para que todo aquel que en él crea his begotten Son, no se pierda, mas tenga que that whoever believes in him shall not vida perish, eterna. but Ahora, have everlasting life. para que Jesús llegara al seno del Padre, humanamente tuvo que sufrir, Christ had to suffer so that he could be before the Father. tuvo que dar su vida. He gave his life. ¿Y él por qué tenía que sufrir? Why did he have to suffer? Para pagar el precio que nosotros tenemos que pagar. To pay the price that we had to pay. Si él, If he, para que el Padre, el Dios lo exaltara, that the Father could exalt him, tuvo que humillarse, he had to humble himself. nosotros tenemos que humillarnos. We must as well humble ¿Tú ourselves. quieres humillarte para que tu familia llegue aquí al Evangelio? We must humble ourselves so that our Ya family nos habló el comes. Señor y nos vuelve a hablar. God is speaking to us. ¿Quieres que Dios trabaje en tu familia y Dios haga la obra en tu familia completa? You want God to do something in your family, the complete work? Empieza a buscar las almas. Begin to serve him, seeking the souls. Y si no lo haces, problema tuyo. If you don't do it, that is your problem. Hay un problema al final del camino. There's a end, Porque Jesús dijo, because Jesus said, mi Padre es el labrador, my Father is the yo laborer, soy la vid verdadera and I am the vine, y ustedes son los pámpanos. and you guys are the Y branches. todo pámpano And the branches que no lleve fruto who does not produce fruit será cortado y echado. will be cut down and Y cast ahí it se out, secará and will dry up para el fuego. for the fire. Y todo aquel que lleve fruto And those who produce fruit será podado will be tested para que lleve más to give more fruit. fruto. ¿Por qué Jesús habló esto? Why did Jesus say this? Yo un día le pregunté al Señor, ¿por qué tú hablaste eso? Why did you say this? I told Porque the Lord. los árboles que ven aquí, Because the trees that you see outside, si no los podan, if we don't cut from their fruit, no se they cannot produce more fruit. recuean y no producen fruto. ¿Por qué cree que nos cortamos el pelo? Why do you think we cut our hair? Bueno, los que tienen, ¿no? For those who have hair. Porque tenemos que cortarnos el pelo. Because we must cut our hairs. Ahora, un árbol que no es podado A tree that is not, their fruit no is va a not llevar taken, fruto. cannot produce more fruit. Ahora, ¿qué es la poda? Espiritualmente. Spiritually, what does that mean? Escúchenme, ¿qué es la poda? Cuando Dios te hace pasar por pruebas. It's when God puts you to tests Dios te prueba en enfermedad. in sicknesses, Dios te prueba en economía. in your Dios financials. te prueba en todo. He tests you in Y cuando everything. pasas la prueba, And when you pass the eres test, aprobado por you are Dios. approved by God. Esa seriedad del anciano está tremenda, hermano. Está serio, ¿ah? ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? How many want to be servants of God? Voy a volver a repetirles, hermano. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? How many want to be servants of God? Si no da fruto, el hacha está puesta a la raíz. El apóstol Juan, Juan el Bautista dijo, sobre aquel que no lleva, ¿y sabes qué es la raíz? Es el fundamento. Now the sword is ready for those who don't produce fruit. Escúcheme, Hear me out.
Dios te ha llamado para que tú lleves el mensaje y des fruto. God has called us to take the message and produce fruit. Tú puedes venir a sentarte aquí a la iglesia y cerrar tus oídos, puedes hacerlo. You can come here to the church and El sit día de down, mañana close your ears, but puede venir la tomorrow muerte o puede venir Cristo death can come or Christ y can el come, Señor se va a llevar a aquellos que tienen fruto. and the Lord's going to take those who have fruit. ¿Está acá, hermanos? Are you here? Pónganse de pie. Please stand. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar por mi hermana Kimberly. We're going to pray for our sister Y las Kimberly. mujeres tienen reunión, dice, después del servicio. And it says that the women have a meeting Agárrate after. la mano de church. tu hermano. Agárrense, agárrense ahí. Hold hands with your brother Y dile al de al lado a tu hermano ahí, dile, oye, tenemos que llevar fruto. and tell your brother, hey, we need to produce fruit. ¿Cuántos pueden decirles? How many can say it? Qué silencio, hermano. So much silence. ¿Cuántos quieren comer ahorita? How many want to go eat? Esos sí son buenos para hablar, ¿no? Hasta saben la dirección de los mejores restaurantes. Oh, yeah, you say yes for that. No, en serio, hablando en serio. Seriously. Los jóvenes tienen que dar fruto. The youth, we must give De fruit. nada te va a servir tocar aquí, hacer tu exhibición. It will mean nothing if Y we just viene play. Cristo y te va a decir, ¿y por qué no ganaste jóvenes tú? And Christ will come if we have no youth that we gain. Que no dice mi palabra que el que gana almas es sabio. Those who win souls are wise. ¿Cuántos sabios hay acá en How esta many wise tarde? people are here? Amen. O sea que el que no gana almas es lo contrario, And it's the, es necio. he's foolish. ¿Cuántos sabios hay acá? How many Levanta wise tu are mano here? y vamos a darle gracias a Dios. Raise your hands. Give thanks to God. Habla con Dios, dile, Señor, yo quiero empezar a dar frutos God, we want to produce fruit para que no me aburra en la iglesia, so we don't grow bored in your church. para que no, Señor, menosprecie, So that we do not para despise. que yo tenga gozo, alegría, So we can have joy and para que yo happiness. pueda tener almitas nuevas. So we can bring souls. Dame la fuerza, la fortaleza. Habla Give con us the Dios, strength, habla con Father. Dios. Esto es para los que han entendido. Los que no han entendido no hay In problema. Jesus' name. Cristo ya viene pronto. You are coming soon, Father. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? You're coming soon, Lord. ¿Cuántos creen? Un muchacho le dijo al pastor,